Bien, me puse a grabar de nuevo. Bueno, entonces te decía que generalmente cuando más capas tiene una aplicación, que suelen ser 6, no más que eso, quizás, bueno, depende, ¿no? Mejor. ¿Por qué? Porque se le dice que es un código más escalable. ¿Por qué? Porque es más fácil de que esa aplicación pueda crecer. ¿Por qué? Porque al separarlo en capas, las capas lo que hacen es asignar funciones o tareas específicas a determinados códigos. ¿Entendés? Entonces vos decís, todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica, el código está escrito acá. Y el código que interacciona con la interfaz gráfica es la capa de negocios. La capa de negocios a su vez interacciona. Acá el orden. ¿Estás moviendo ahí algo? Pues no veo nada que muevas. ¿Ves acá el SQL? Sí, Y ahí ves el bloc de notas. no. Ok, bueno, vamos a usar el... Mira, esto se va de tema, pero bueno. Entonces vos tenés, yo qué sé, la capa visual, que es la GUI, la interfaz gráfica. Ah, ahora Esta, sí. Sí. esta es la que se comunica con la capa de negocios, que es la que está en el servidor. Y la capa de negocios es la que se comunica con la capa de datos, que a su vez la capa de datos va a ser la que se comunica con las bases de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué son las capas? Bueno, básicamente son, vos haces esto, vos haces lo otro, vos haces acá, ¿me entendés? Entonces, cuando O hay un sea, problema, primero, sabes diferenciar dónde está el problema, ¿entendés? por ejemplo, la capa de datos, espera, capa de datos. Me pusiste capa visual, que es la GUI, Claro. ¿sí? Ujú. Negocios, ¿qué es? Negocios es, suponete que vos decís, bueno, este usuario se quiere suscribir, yo qué sé, a algo. Todo el manejo que se hace eh, antes de suscribir, yo qué sé, las validaciones, eh, todo lo relativo, todas las tareas administrativas, digámoslo de esa manera, antes de impactar en base de datos, se hacen en la capa de negocios. ¿Por qué? Porque suponete que vos decís, yo no puedo suscribir al usuario 2 veces. ¿Y eso O quién lo sea, define? la capa de negocio va, ¿qué sería? ¿La de datos también o no? No, son dos capas distintas. Pero déjame explicarte por qué existe la capa de negocios. Suponete que un usuario se quiere suscribir. Vos pones un formulario en tu aplicación y decís, bueno, este usuario se quiere suscribir. Tiene este nombre, este DNI, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿ese usuario ya existe en la base de datos? Mirá, ¿quién se encarga de eso? Porque vos a la base de datos, lo único que le podés decir es, guardá esta información o tráeme esta información. ¿Me entendés? Sí. Pero ¿quién se encarga de averiguar si esa persona ya está suscripta o no con ese DNI? Bueno, yo en la capa de negocios establezco un algoritmo que le pregunte a la base de datos si esa persona ya está suscripta. Si no está suscripta, la base de datos, o qué sé, me retorna el registro de la persona, ponele. Como, como ese registro existe, bueno, la capa de negocios dice, ah, existe, bueno, entonces vos, la capa de negocios arma un mensaje y ahí ese mensaje yo se lo mando al usuario final mediante la interfaz gráfica, ¿entendés? Sí. Pero lo tengo que establecer yo en la capa de negocios, si esa persona se puede suscribir. Porque yo le puedo decir a la base de datos, vos guardá este registro y la base de datos lo único que guarda son números y texto. La base de datos no es inteligente como para decir qué números y textos estoy guardando. No, esa inteligencia se la das vos, mediante la capa de negocios. ¿Y esta capa de negocios de qué deviene? De lo que te diga tu jefe, básicamente, o de los requisitos que te hayan pasado para diseñar el sistema. ¿Entendés? Nosotros en esta empresa no podemos permitir que una persona se suscriba más de 5 veces. Bueno, Ajá. entonces, bueno, se suscribió una, bueno, entonces vos recibís. La persona llena los datos en el formulario, los manda por medio de la web, por medio de internet, mejor dicho, a un servidor. En el servidor está
el código que yo escribí en Java, en .NET o lo que fuere, proceso eso y yo digo, esta persona se quiere suscribir. A ver, primero voy a averiguar si esa persona se suscribió. Bueno, le pregunto al servidor, ¿se suscribió? Sí. Acá hay un ida y vuelta. Me dice que sí. Bueno, está bien. ¿Cuántas veces? Yo qué sé, le preguntas todo en la misma, ¿no? Se suscribió 4. Bueno, acá me dicen a mí en la empresa que se puede suscribir hasta 5, hablando burdamente, ¿no? Y entonces quiere decir que le puedo mandar el registro para que lo inserte. Yo qué sé. En fin, todo eso, la capa de negocios es precisamente la interpretación de cómo se maneja la empresa, el organismo o lo que fuere, con respecto a lo que querés hacer con esa información que los usuarios ven, que los usuarios puedan llegar a insertar, etc. ¿Sí? De hecho, yo con el mismo lenguaje SQL, cuando veamos Store Procedures, puedo hacer todas esas validaciones, puedo darle ciertas reglas de negocio, pero mejor dejarlo acá. ¿Entendés? Porque básicamente yo con el SQL lo que puedo hacer es todo eso que está acá, lo puedo hacer acá. ¿Sí? Va a ser en capa de datos. Claro, pero no es bueno eso. ¿Por qué? Porque vos el SQL es mejor que lo dejes para manejar los datos. Las reglas de negocio que se encargue de esta capa. ¿Por qué? Porque cuando vos dividís tu software en capas es más fácil de mantenerlo. ¿Sí? Sí. Obviamente hay cosas que a veces se pisan. Vos decís, bueno, pero esto está escrito en esta parte. Estos son, no sé si me entendés la palabra, pero se utiliza mucho en programación, abstracciones. Sí. Abstracciones, ¿no? ¿Qué es una abstracción? Es yo veo algo y digo, tiene estas características. ¿Sí? Bueno, haciendo la inversa, yo digo, bueno, esta capa de código, este código se va a encargar de esto. ¿Sí? Esta otra capa se va a encargar de esto. Entonces vos a tu sistema le estás dando capas, porque vos entendés que en todo tu sistema hay partes que van a cumplir estas funcionalidades, hay otras partes que se van a cumplir estas otras. ¿Viste? Son como los autos, yo qué sé, en la mecánica. ¿Me entendés? Tenés determinadas piezas que se encargan de esto, determinadas otras piezas que se encargan de esto, pero eso generalmente está encapsulado en un cofre, en algo que hace que sea invisible lo que sucede adentro, ¿me entendés? Bueno, con las capas sucede exactamente lo mismo. Es código, todo es código. Tanto esto, como esto, es todo código. Pero son partes de código que se dedican a cosas específicas. ¿Sí? Entonces vos decís, no, estamos teniendo un problema con la inserción de los datos. Y vos no vas a venir al código que se encarga de la interfaz gráfica. No, te vas a Venís a la capa de datos. capa de datos, sí. Y vos decís, en la capa de datos está funcionando todo bien. Entonces te venís a la capa de negocio, porque quizás en la capa de negocio se está fallando alguna validación. ¿Me entendés? Estás pasando mal algún dato. Bueno, en fin. Para entenderlo más tenés que ponerte a hacer esto. Después un día, si querés, me conecto con la máquina de laburo y te muestro más o menos de una forma visual las distintas capas. En fin, volviendo a lo que es el SQL, y vamos a traer de la tabla orders y vamos a agrupar, acordate, agrupamos, group by. ¿El byte qué es? Agrupar por, Culpar por, byte era por. claro, agrupar por Customer ID. Este va a ser nuestro campo de agrupación. ¿Y qué es lo que queremos saber con ese campo de agrupación? Bueno, podemos saber las cantidades, pero eso ya lo vimos en este ejemplo. Lo que yo Sí. quiero saber ahora es, por ejemplo, yo acá vi uno que se repetía, Romey, por ejemplo, este Romey. Yo quiero saber el total de, Los Romey, de pesos. ¿Ves acá? sí, Yo quiero saber el total. Y entonces, ¿cómo hago el total? Utilizo la función sum. sí. Entonces, esto lo borramos porque puede confundir. Yo traigo el campo Customer ID
Y sum, ¿qué es lo que voy a sumar? El campo Frey. Sí, Frey, Frey. este. Entonces le pongo total. Total peso. ¿Ves? Esto es lo que me indicaría, en este caso particular de esta tabla, es Sí, el peso total que cada cliente tiene. comerció de X producto. En total, ¿no? Customer, ¿cómo es? Customer, ¿qué era? Cliente, Esa palabra. cliente. Cliente. Ajá. Y suponete que querés saber el promedio, que no es lo mismo que la suma. Sí, El promedio ya va a depender de la cantidad de veces que aparezca ese cliente con los valores de los pesos, ¿no? Entonces, si este cliente, porque vos tenés que poner. acá nosotros no sabemos cuántas veces aparece este cliente en la tabla esta de órdenes. Sí. Puede aparecer una vez, y si aparece una vez, bueno, entonces quiere decir que esa vez que aparece solamente tiene este valor. O sea, está sumando un solo valor. Entonces también podemos traer la cantidad, count, cantidad, órdenes. Ah, me dio error. ¿En qué me la mandé? Y en el Zoom, ¿no? ¿Está todo junto? Ah, no tiene nada que ver. No, pero incluso me dice. A ver. Ah, no lo había elegido todavía. Bien. No, este cliente aparece 6 veces, con un peso total en sus pedidos de 225, vaya a saber qué cosa. Kilogramos, yo qué sé. Este aparece 18. Y acá podemos usar el promedio también. ABG, F, rate, GHT me parece que era. Porque tengo el cartelito acá de la camarita. Y correla. Sí, ya la corrí. Promedio, peso. ¿Se entiende? Sí. Esta lo puse abajo sí, para no. Mira, vamos a hacer así, que es lo que generalmente se hace para mayor prolijidad. Entonces, ¿ves? El promedio. Supuestamente el ABG, ALF ABG. no, el primero, que te dice la cantidad de órdenes son 6, un peso total de 200,58, el promedio de cada uno sería 37,59, ¿no? El promedio de todos. O sea, yo acá estoy sumando 6 números. Por eso, el promedio total son 225,58. No, ese es el peso El, total. Acá, el sum. total, sí. Y el promedio aproximado por cada uno, 37,59, Claro. porque sería promedio de cada uno. Pero vos el promedio siempre lo tomás en base a un conjunto de números dividido a la cantidad de ese conjunto de números. Sí, un proporcional sería más o menos. O sea, yo por ejemplo, acá yo estoy sumando 6 valores. ¿Cómo lo sé? Sí, Porque la cantidad de órdenes son 6.
Sí, En sería e- 6 por 37,59, no, que me da un total, no, 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 ¿no? no, no. No. Esto ya es una cuestión matemática, Ari. No tiene nada que ver con SQL. Mira, vamos a hacerle así para que se entienda. Vamos a traer Customer ID y FRate. ¿Qué es freight? Ese era peso, ¿verdad? Es un campo de la Ah, tabla. peso. Sí. Where. Vamos a agarrar alguno. Alf key. Where. Customer ID. Like. Alf key. ¿Sí? Entonces me va a traer todos los campos, todos los registros que sean de Alf key. ¿Sí? ¿Lo ves? Me salió el librito, perdón. Claro, ¿Entendés? Acá, ahí está acá estoy el... trayendo todos los registros, solamente los campos FRI y Customer ID, ¿no? Me está trayendo 6 registros que se corresponde a los que me aparece acá. 6. Mira, vamos a hacer así. Vamos a ejecutar todo. Mira. ¿Ves acá? Sí, Cantidad de órdenes. ¿Cuántas son? 6. ¿Se corresponde? Sí, fíjate. Peso total. ¿Peso total qué es? Es la suma de todos estos valores. sí. ¿El promedio qué es? La suma de todos estos valores dividido la cantidad. Ese es el promedio. O sea, si vos sumás todo esto, te tiene que dar Era el 220. total. Claro, te da 225,58. 225,58. Y si dividís 225,58 entre 6, te da 37,5966. Sí, por eso estaba diciendo eso. Pero está bien, acá en este caso estás discriminando el valor de cada uno. Claro. Bueno, para eso sirve la agrupación. Vos decís, yo quiero agrupar por Customer ID en este caso. Entonces decís, bueno, yo quiero agrupar con esto. Si vos solamente agrupás el campo, te va a traer todos los registros con valores distintos. ¿Me entendés? Sí, Pero si vos querés sacar alguna información, para eso tenés las funciones de agregado, que son estas. Máximo, mínimo, suma y cantidad. Promedio y cantidad. Que cantidad, te repito, es una función que tiene la particularidad que vos la podés utilizar sin la cláusula group by. Pero si vos querés sí, sí. utilizar alguna de estas funciones sin la cláusula group by, nos da error. Ahora vas a ver cómo. Mira, yo le saco esto. Y te da error. Fíjate, dice, la columna Customer ID de la tabla órdenes es Es inválida inválida. en la lista de selección porque no está contenida dentro de una función de agregado o dentro de la cláusula group by. Grupo. Dentro de una función de agregado o dentro de la cláusula group by. ¿Me entendés? O sea, yo estoy usando acá, estoy tratando de utilizar estas funciones de agregado sin utilizar la group by. ¿Dijo algo caro ahí? ¿Escuché? No, ¿Está tomá ahí? saludo. Me parece decir que Sí. se asome. Caro, Que se vení, vení. asome, siempre dice. ¿Qué hace, ¿Cómo anda el Caro? teacher? ¿Cómo anda el teacher? Todo bien, mira lo que es el pelo que tengo. Me tengo que cortar Bueno, el pelo. bien. Sí, me tengo que cortar el pelo. Más que bien, mal. Pero bueno, ahora el 27 de ¿Dónde julio te abren abre. la peluquería? El 29 ¿Qué? el 29 de julio abre de mi peluquero. Así que ya le dije, ya te saqué turno. Ahí a 2 cuadras de la casa de ustedes. Está. Bueno, 3 cuadras. Sí. Pasaste la maquinita. Y después venís un ratito y nos venís a saludar. Y los contagio a todos. Nos contagiamos a todos. ¿Estás enfermo? ¿Qué estás gripado vos? ¿Qué estás enfermo? No,
No, no, no. Yo tampoco. No, no. Sí, no, vamos a ver cómo sea todo. Paso. Che, Yo- ¿ya sabes que le vas a comprar a mamá para el cumpleaños? Ya le compré ¿Qué le compraste? una batería recargable. De esas, ¿viste? Ah, La para Power la... Bank. Claro, sí, sí, porque siempre decía, ¿viste? Esto y dije, voy a comprar una. Como la que Te tiene mandó Ariel. una. No, no, hace mucho me lo había Ah, comentado, ¿viste? La La Power, portátil, la la batería. Teperín. La Teperín. claro, pero una negra. Exactamente. Ah, mira. Sí, de Más 20.000. ¿Y Jonathan qué le regaló? ¿O qué le va a comprar? Hasta donde yo sé, todavía nada. Mm, Todavía nada le compró. No, sí, sí. Yo le compré de Natura una colonia que ella siempre le gusta cuando usaba. ¿No? ¿Sí? Sí, la voy a pasar a visitar el 21 de sorpresa. Un ratito y le dejo regalo. ¿Y cuándo cae, che? ¿Y el martes? Ah, sí, 21. sí, tenés razón. ¿Pero ya Bueno, le diste regalo? sí, yo lo compré el 1 de julio, más o menos. Re Pero ya adelantado. se lo diste, vos sos más ansioso que yo para los Sí, regalos. sí, rancios. Y lo que pasa es que es una compra de Mercado Libre, ¿viste? No te queda otra. No, no puede pasar desapercibido. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, te dejo trabajar. Dale. Igual no le digas nada que voy el martes a visitarla de sorpresa, ¿eh? No le digas No, nada. no, 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 no. No, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Está con Bueno, los auriculares, así que no lo Claro. escucha, ¿no? No, 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 no. está bien, está bien. Pues después va y le dice, otro voy a visitar a Leo. Si yo no soy así. Mira la cara. ¿Por qué no la Bueno, da si la no, cara? Da la cara. no, ya sabes, ya se Caro, da fue. la cara. Bueno, No, ahí se fue. Bueno, escúchame, espera que agrando la imagen acá. Uy, ¿cómo era para agrandar la imagen esto? yo te agrando un poco la letra para que lo puedas ver. Ahí está, ahí está. Listo. Bueno, Dime. funciones de agregado. Entonces, voy a ver mi machete acá. Que vamos a ver. También podemos calcular, bueno, el promedio, la suma. Podemos ver el valor mínimo. El máximo. Ahí. GHT. ¿Dice qué es? Fry. Es el mismo campo, fíjate. F-Rate, F-Rate, o Ah, Freight. Peso, acuérdate que era un peso, ¿no? Algo así. eso, significaba. sí, sí. Sí, lo pasa que lo pusiste con mayúscula, por eso. Eh, Sería total peso también. No, no es total no, peso. esto peso máximo. Ah, máximo. Ay, qué mal que estoy escribiendo. Ah, no pasa nada. Ah, Peso peso máximo. máximo. Y ya que estamos, me da error porque no estoy poniendo una coma. Vamos a poner group by customer ID. Entonces la pregunta es group by. Sí. Y Yo el sé que no es mínimo. necesario poner, ¿cómo se llama esta palabra que vos pusiste recién? Group. Viste que, por ejemplo, group by. Sí, Con la primera que me dijiste que no era necesario, con count. obviamente no lo pones. Group. Count. Pero si está todo junto y pones group, no pasa nada. No entendí tu pregunta, che. ¿Viste el count? Count, Sí, la función count, esta. count. Sí, no es necesario poner group. El group by, Group, claro. group by, sí. O No es sea, vos la necesario, función pero count, sí. la función count la podés usar sin necesidad de agrupar. Sí, sin necesidad, pero si vos estás agrupando a cada uno de estos, lo pones y no hay diferencia, funciona igual. Claro. Que no es Ah, necesario bueno. no quiere decir que no se pueda. Sí, no, por eso te pregunto. O sea, no es necesario, Sí. pero si lo querés poner no pasa nada. O sea, estas funciones las tenés que utilizar, las que están, te estoy seleccionando acá, agrupando. Sí. La otra no hace falta, Esta pero bueno. podés usarla agrupando, pero no hace falta. ¿Sí? Bueno, listo, ya está. Clarísimo. Entonces acá vamos a tener el peso máximo y el mínimo. Vas a ver. ¿Ves? Sí. La cantidad de órdenes. Mira, voy a ejecutarte también la otra.
para que lo veamos. ¿Ves acá? Peso Sí. máximo. El valor más grande es exactamente este. 61, 23, ¿no? 69, perdón. Este. Peso máximo. Peso mínimo, 1,21. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es todo lo relacionado con Group By. Se pueden agrupar por más campos. No solamente de un solo campo. Vos podés agrupar por muchos más campos. Tengo ¿Sí? una pregunta, es el customer, ID, ¿por qué se pone ID? ¿Como identificación? Exactamente. Quiero que me identifique cantidad, ¿no? Sería. No, customer es cliente. Es Ah, el nombre, ¿cómo sería? Como el nombre de usuario. o sea, me estás diciendo ahí que quiero que me diga el detallado de los clientes sería, ¿no? La tabla esta, la tabla orders, Sí, contiene órdenes. órdenes, sí, En esas órdenes, uno de los campos es el campo Customer ID, que te indica de qué cliente corresponde esa orden. sí, sí. Hay una tabla, que debe ser clientes, seguramente. ¿No es? Esta que está acá. En donde tenés toda la información relacionada con el cliente, no con las órdenes. Pero eso tiene que ver con una cuestión de cómo diseñas las tablas de tu base de datos. Generalmente uno pone peras con peras y manzanas con manzanas. Sí, Entonces, vos fíjate que ALFKey acá no te va a aparecer varias veces. ¿Por qué? Porque es una sola entidad, es una sola persona. Y vos acá de ALFKey tenés el nombre de la compañía. ALFKey es Alfred Futterskiste. Es un nombre de una sí, empresa, ¿me entendés? O sea, no son personas, son empresas. Pero tu cliente es una empresa. En este caso no tiene sentido hacer una agrupación. En este contexto no tiene sentido hacer una agrupación por Customer ID en esta tabla. ¿Por qué? Porque acá siempre te va a retornar 1 cantidad. O sea, si te querés sacar la duda, select Customer ID from customers. No me lo trae porque count. Acuérdate que count lo podíamos usar sin necesidad de... sí, pone grow. Group by. Espera. Group by customers. Pero ahí lo estás poniendo. Customer ID. ¿Ves? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque es una tabla, es lógico que me aparezca todos unos. ¿Por qué? Porque vos la información de un cliente en una tabla la guardás una sola vez. ¿Entendés? Claro. No la guardás 10 veces. Ahora, vos con ese cliente podés tener muchas órdenes. Esto cuando veamos cómo se diseñan las bases de datos, yo te voy a dar un Sí. paneo general porque tampoco es que yo diseño bases de datos, pero son la relación que tienen las tablas entre sí, uno a muchos, uno a uno, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver con el manejo de consulta, ¿no? En este caso. Ujú. Bueno, acordate que vos podés agrupar por más campos, no solamente por uno solo. Ahora, suponete que nosotros, ahora vamos a ver otra cláusula más. Suponete que
queremos ordenar de mayor a menor. ¿Sí? ¿Ves acá? Sí, Queremos ordenar, a ver, yo quiero ordenar quién es el por peso, por total peso. Hay una cláusula que se llama order by, ordenar por, sí. que esta no hace falta utilizar, se puede usar sin el group by, ¿sí? Ahora vamos a ver en otro caso, ¿no? Order by, total peso. ¿Y de qué manera? ¿Ascendente o descendente? Es decir, ¿desde mayor a menor o desde menor a mayor? Bueno, vamos a hacerlo descendente. De Es menor a decir, mayor. bueno, entonces ascendente. ¿Por qué? Porque a medida que vayas bajando en los registros, el número va a ir creciendo. ¿Lo ves? 325, 9, 9, y va creciendo. Sí, Entonces, el de mayor peso es este, Sabea, que tiene una cantidad de órdenes igual a 31, con un peso total de 6.683. El promedio de peso es 215, el peso máximo 830 y el peso mínimo de 8,19. Vos fíjate, mirá, fíjate cómo van creciendo ya las consultas, ¿no? Y esto es una consulta chiquita. vos pusiste el abreviado ascendente, ASC, ¿no? Claro. Si vos esto no lo ponés, por defecto creo que es descendente. Pero vos tenés as y desc. Lo podés poner abreviado o lo podés poner No. 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 Son palabras reservadas que están abreviadas. o sea, sí o sí lo tenés que poner abreviado. Claro, porque la palabra reservada, es decir, la cláusula en sí, o la palabra reservada, mejor dicho, es la abreviatura. Está escrita como una abreviatura. Ah, bueno, listo. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo descendente, O sea, si era ascendente sería AC, ¿no? ASC. ASC. Claro. Sí, Y si es descendente, vos fijate que primero me trae los más pesados y va bajando el peso. ¿Sí? Y y si si yo es no... continuo, o sea, si ¿Cómo? son continuos, o sea, si son iguales, se ponen igual, ¿no? Ahí está, bueno, justo mira, eso es una buena pregunta. Y quizás haya algún caso en donde haya dos valores iguales. Eso sí, no tiene abreviatura, ¿no? Igual. ¿O no? No, escúchame. O sea, el orden siempre es como vos se lo especifiques acá. ¿Sí? Ahora, si hay dos registros en donde el campo por el cual estás ordenando es el mismo, va a utilizar otro criterio de ordenación, que seguramente va a priorizar el nombre del Customer ID o otra cosa que tiene que ver con índices en base de datos, que lo vamos a ver más adelante. Sí. Pero si llegara a haber algún caso en donde los dos son iguales, es muy probable que haga por orden alfabético en el campo este. Pero suponete que vos te considerás que vos decís, no, yo quiero que en caso de que haya valores iguales, después me ordene bajo este criterio. Entonces lo que haces es ordenás por otro campo que puede ser Customer ID. Lo que pasa es que acá no tenemos ningún ejemplo. Yo no sé si esto es así. A ver. Sí. Sí, entonces esto qué es lo que te hace. Es ¿Def primero. qué? ¿Descuento? No. ¿Qué? DSC, sí. Descendente. Descendente. Ah, Anotate esto, descendente. Ari. ASC quiere decir ascendente. Y DESC quiere decir descendente. Entonces, cuando vos pones varios criterios de ordenación acá, lo que le estás diciendo es, bueno, primero ordename por peso, por total peso, ¿no?
que fíjate que es el alias que nosotros pusimos acá. ¿Sí? Sí. Después de que me ordenaste por total peso, ¿qué hacemos con los casos en donde el valor sea repetido? Bueno, ordename por este otro valor. Y si se supone que hay otro repetido, bueno, pones otro campo más. Y así como vos querés que vaya ordenando. Pero siempre te ordena en el orden en el que vos aparece, en el que vos pones los campos. Primero te ordena por este, después por este y después por el O otro, sea, así sucesivamente. dentro del campo total, yo tengo que sacar el descendente. El Esto, descendente sería, ¿no? claro, ¿qué quiere decir el order by, Ari? Es cómo te trae los registros la consulta. Sí. ¿Me entendés? Yo estoy trayendo los registros por un orden descendente del campo total peso. Sí. Si yo esto lo saco, vamos a comentarlo, ya hay un orden por defecto y fíjate que es por el campo este. Automáticamente, sin que yo lo diga, me los ordena por este campo de forma alfabética. ¿Por qué es así? Bueno, porque muy seguramente esta tabla debe tener un índice, que después vamos a ver mucho más adelante, qué significa, por este campo, por Customer ID. Pero vos decís, no, yo no quiero que me los ordene por esto, yo quiero que me los ordene por este otro campo. Y si hay valores repetidos, después me lo quiero que me lo ordene por este otro. Entonces vas separando por coma. Pero primero te ordena por el primer campo que pusiste y así después por los otros, ¿no? La cláusula order by no hace falta que la utilices con la group by. ¿Sí? Fíjate esto. Yo la cláusula order by siempre va al final y la puedo utilizar obviamente sin el group by. Acá vamos a traer todos. Order by y le vamos a poner Customer ID. Ahí. Entonces, fíjate que antes no lo traía así, mirá. Si vos no se lo pedís, fíjate que el criterio de ordenación es por el ID de la orden. ¿Lo ves? Sí. ¿Ves que están ordenados por estos números? Sí. Ahora, si vos lo querés por el Customer ID o el ID del cliente, fíjate. ¿Lo ves? Que lo ordenan en orden alfabético. Claro, porque por defecto, cuando vos no le pasás acá descendente o ascendente, por defecto es ascendente. Pero si querés se lo podés especificar. Pero si no se lo pones, por defecto, el SQL entiende que es ascendente. Ahora suponete que, y yo quiero que prestes atención a los números acá. ¿Ves que acá está ordenando por todos los registros por el nombre del cliente, ¿sí? Sí. Y a medida que vamos bajando, va en orden alfabético. Bien. Ahora suponete que yo además de eso, quiero que primero me traiga los que tienen Employee ID más grande. ¿Cómo haríamos? Bueno, coma, Employee ID, y por más grande, es decir, que vaya de forma descendente. Entonces, primero me ordena por esto. Y después, en aquellos valores que son iguales, como en estos, ALFKey, digo, bueno, primero me trae el que tiene Employee ID 6, después el 4, ¿me entendés? Sí. ¿Ves cómo funciona? Y suponete que acá hay 2 de 4, como en este caso. Bueno, yo quiero que me ordenes primero vamos a ponerle por peso.